Amigos del país, muy buenas tardes. El día de hoy quiero tocar un tema de mucha importancia. Vamos a hablar sobre el tema de los peajes. ¿En base a qué? En base a los diferentes pronunciamientos que a raíz justamente de esta ley emitida por el Congreso, de este proyecto presentado por el Congreso y por los cuales 102 congresistas votaron a favor de la suspensión de peajes a nivel de todo el país. Estamos hablando de los peajes, ¿no?, otorgados a estas concesionarias, diríamos en su mayoría empresas extranjeras que ni siquiera son peruanos, y que durante esta pandemia, prácticamente durante que inició el tema de la pandemia, han hecho cobro de estos peajes aproximadamente en más de 2 meses. O sea, a ellos prácticamente en la pandemia, que ya estamos sobre el tiempo de más o menos 3 meses, a ellos, que algunos dicen que se les ha afectado, mentira, porque ellos han estado cobrando aproximadamente casi los 3 meses, porque hace muy poco es que se ha logrado pues que se suspenda y que estos peajes dejen de cobrar. Pero a raíz de esto, quiero mencionar que salen diferentes medios de comunicación a hacer su pronunciamiento, donde algunos, diríamos así, estos señores de prensa amarilla, para nosotros, señores que están pagados por estas concesionarias, y lo decimos claramente, dan, ¿no es cierto?, a favor de ellos su pronunciamiento, mencionando supuestamente que por esta suspensión, por esta ley dada por el Congreso, diríamos así, porque el mismo Poder Ejecutivo, empezando por nuestro presidente Martín Vizcarra, prácticamente también ha estado o está a favor de estas concesionarias, porque ellos también salen en algún momento, ¿no es cierto?, a pronunciarse referente a esto, y no solo eso, sino que establecen una denuncia al Tribunal Constitucional manifestando que esta ley es inconstitucional. O sea, prácticamente el Poder Ejecutivo yéndose en contra de lo que establece el Poder Legislativo, hablando de los congresistas. Y en esto, los transportistas, a nombre de la Asociación de Transportistas que prestan el servicio de sur a norte, de norte a sur y casi en todo el país, y que un gran número estamos asociados, diríamos así, nosotros lanzamos nuestra voz de protesta frente a estos, diríamos, malos políticos de nuestro país y a esta prensa amarilla que prácticamente tergiversan el tema, donde ellos no hacen un análisis objetivo de la problemática que actualmente el país está atravesando sobre el tema de este mal que nos aqueja, el COVID, en el tema de prevención y en el tema también de que a nivel de todo el país, pues la labor, diríamos, de muchas empresas, más que todo hablando del pequeño y mediano, no está pues restablecida al 100%. Se está trabajando, diríamos, en un mínimo por ciento a nivel de la economía de nuestro país. ¿Y por qué dar, ¿no es cierto?, nuestra voz a favor, diríamos así, de estas empresas concesionarias, cuando todos sabemos, por los temas de corrupción que ha estado atravesando el país durante todos estos años, cuando todos sabemos que estas empresas han sido beneficiadas por supuestos delitos, para nosotros delitos de corrupción, en los cuales han caído muchos funcionarios y muchos políticos de nuestro país? Y en su momento vamos a exigir que estos peajes, dentro de los contratos que se han tenido, que se han firmado, sean pues revisados estos contratos, y como dice la norma, dice la ley, que estos están en la posibilidad de hacer, diríamos así, una renegociación en los contratos firmados, se tenga pues que ver de manera objetiva en bien del país, no en bien de estos cuantos dueños de estas empresas que prácticamente están para nosotros lucrando y favoreciéndose económicamente a costa del peruano y a costa no solo del transportista, sino de cada uno de ustedes, hermanos peruanos, en nuestro país. Vamos a hacer un pequeño recuento de cómo, diríamos así, se ha establecido este tema de los peajes para concesiones a nivel del Perú. Desde más o menos qué años viene esto,
la problemática, las deficiencias que se ha tenido en el tema de infraestructura para la construcción de carreteras en nuestro país, donde algunos mencionan que antes pues no teníamos pistas asfaltadas y que las carreteras en el Perú eran realmente bien difíciles de transitar. Esto viene desde el año 1965, ¿no es cierto?, cuando mediante una ley se aprueba el tema del cobro de peajes a nivel de todo el país. Mediante el Decreto Supremo 01593, mediante justamente este decreto de la Ley Orgánica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, prácticamente la facultad que se le da al Ministerio de Transportes en el tema de evaluación, supervisación y ejecución de las obras de infraestructura a nivel de todo el país. Hablamos del decreto número 676, donde se declara, miren lo que va pasando año y año, se declara justamente de interés, diríamos así, de interés de todo el Perú, ¿no?, que se mejoren, diríamos así, las partes de la infraestructura de toda la red vial a nivel de todo el Perú. El decreto legislativo número 758, ¿no?, mediante un artículo hace ver que en este trabajo que tiene el Ministerio de Transportes y en esta obligación o responsabilidad, diríamos así, hace ver que también se le da una facultad, diríamos, utiliza un término de la susceptibilidad para poder otorgar, ¿no es cierto?, esa labor, esa responsabilidad que debe tener el Ministerio de Transportes, que puede y tiene la facultad de otorgar, diríamos, en tema de concesión para estas empresas privadas. Van pasando los años y van mejorando esta situación, ¿no?, para que estas concesionarias tengan pues carta abierta, diríamos así, para lo que actualmente estamos viendo a nivel de todo el Perú. Mediante el Decreto Supremo 041 del 2003, incluso, miren, en esos años se establece ya una tarifa, por ejemplo, en lo que es el tema de transporte de carga y de pasajeros a nivel del país. Hablando, por ejemplo, de la ciudad de Lima para el norte, de la ciudad de Lima para el sur, se establece un promedio aproximado de 7 soles 50 el cobro de peaje por eje. Estamos hablando de lo que se aprueba con este Decreto Supremo 041 del 2003. O sea, un tráiler aproximadamente de 6 ejes, ¿cuánto estaría pagando? Promedio de 45 soles, ¿no es cierto? Es lo que se establece. Hoy en día, los peajes, estas concesionarias que están trabajando, están laborando actualmente, están cobrando los peajes a nivel del país, prácticamente han estado subiendo y subiendo sus tarifas, hablando también de los peajes concesionados en lo que es la ciudad de Lima. Y incluso algunos peajes que solo cobraban de ida, ahora están cobrando de ida y vuelta. O sea, estamos hablando ya casi al promedio de los 90 a 100 soles. Ahora, dentro de justamente estas facultades que se entrega al Ministerio de Transportes, se hace ver que en el orden jerárquico, ¿no?, se tiene pues al Ministerio de Transportes viendo el tema de vigilancia, como les mencionamos, el tema de concesión, y prácticamente mediante esas leyes se les faculta totalmente a que ellos tengan que ver el tema de concesiones a nivel del Perú, claro, con participación del Poder Ejecutivo. Dentro de esto queremos hacer ver el marco legal que justamente hoy en día estas empresas no reclaman, diríamos así, su derecho a estos contratos que han firmado con el Estado, a esos dudosos contratos que han firmado con el Estado, porque creo yo que un representante del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, lo prioritario que debería ver es el beneficio directo al peruano, al Estado peruano, porque el Estado somos todos nosotros.
no el beneficio que debería haber a un privado, hablando de cuánto es de su inversión, que tiene que recuperar su capital de su inversión, que tiene que generar, ¿no es cierto?, dentro de su economía ganancias. Y creo que estamos en ese aspecto totalmente equivocados al pensar así. Creo que un representante, en este caso el Poder Ejecutivo, debería pensar en priorizar las necesidades que tiene el país y lo que realmente, en este caso el sector transporte y por ende toda la población, porque depende mucho del movimiento del transporte a nivel de todo el país, la economía, y que ya lo hemos mencionado muchas veces, debería preocuparse el Estado por eso. El marco legal habla del Decreto Supremo número 059/96 de la PCM. Justamente sobre este Decreto Supremo hace presente que este rango que se le otorga para la ejecución de todo esto tiene carácter de ley, ¿no? Entregada pues a estas concesionarias, a este sector privado, diríamos así, para las inversiones, ¿no es cierto?, para las inversiones públicas, en lo que son infraestructura. El Decreto Supremo número 060/96 de la PCM, ¿no?, es el reglamento, diríamos así, de este Decreto Supremo del 059. Y mediante este decreto legislativo del número 1012, el decreto legislativo que aprueba la ley del marco de asociaciones público-privadas. ¿Qué quiere decir? Que estas normas, estas leyes se sacan para que estas empresas privadas puedan protegerse y puedan viabilizar y puedan facilitar, ¿no es cierto?, y lograr las concesiones en nuestro país. Y es justamente lo que los hombres de prensa manifiestan, ¿no? Que después de esto van a venir denuncias, diríamos así, en cuanto a los perjuicios que supuestamente se les ha podido causar a estas empresas en lo que refiere a la suspensión de peajes a nivel nacional. Quiero hacer presente que justamente dentro de estas leyes se manifiesta también que participan dentro de todo este contubernio, diríamos así, diferentes instancias. Está Proinversión. ¿De qué se encarga Proinversión? Proinversión, ¿no es cierto?, es un ente, diríamos, del Estado que se encarga de elaborar y promover los proyectos de inversión que el Estado ofrece al privado para que estos, con este proyecto, pues, ¿no es cierto?, puedan realizar sus objetivos de las concesiones. También participa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como ya les habíamos hecho mención, que es el ente que se encarga de las, diríamos así, de todos los permisos para estas concesiones. Tenemos a Ocitran. Ocitran se encarga también, pues, mediante, diríamos, estas leyes, del tema de fiscalización y control. El tema de fiscalización y control, dentro también de lo que es la supervisión. Pero habla de que Ocitran se encarga de esto cuando ya, ¿no es cierto?, estas empresas están laborando. Que actualmente hacemos presente que esta institución de Ocitran, que más se encarga de otras cosas, más que todo de molestar a todo el sector de transporte, molestar porque tenemos muchos problemas con Ocitran. Pero cuando mire, la ley es clara, ellos se encargan supuestamente del tema de fiscalización, control, supervisión, que estamos viendo. Por ejemplo, la concesión, estamos hablando de los peajes de Piura, de Bayóvar, la parte de Chiclayo, Trujillo, donde esas pistas están totalmente destrozadas, que justamente los peajes manifiestan que es por el tema del medio ambiente, de todo lo que pasó con la corriente del Niño y destrozó, y que ellos hasta la fecha no arreglan absolutamente nada. Entonces, si este ente de Ocitran está encargado de la fiscalización, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no agarran, revisan bien los contratos y dentro de estos contratos, dentro de las cláusulas que tienen, ¿no? Por ejemplo, una de las cláusulas menciona el permanente mantenimiento de las vías de comunicación, que uno justamente de las obligaciones de estas concesionarias
es tener en perfecto estado para el funcionamiento de sus vías, para que nosotros, los usuarios, todos los peruanos, podamos, pues, ¿no?, de lo que estamos pagando, tener un buen servicio. Pero, a ver, revisen. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no trabajan de esta forma? Tenemos otro ente también del Estado. Estamos hablando de lo que es la parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, que en realidad debería preocuparse de todo este tema. Este Poder Ejecutivo que prácticamente ahora, a raíz de esta suspensión temporal, sale a pronunciarse el mismo presidente. Lo invitamos al presidente que vaya a revisar todas esas concesiones, cómo están realmente trabajando, que revisen esos contratos y si dentro de esas cláusulas ellos no están cumpliendo, ¿no es cierto?, con lo que está establecido, simplemente nulidad al contrato, nulidad, y así como amenazan de poner una denuncia a nuestro país en el tema de justamente causar los perjuicios económicos a estas empresas, también el Estado que interponga sus denuncias, o simplemente por incumplimiento a este contrato se da la nulidad de estos contratos. Habría que revisar bien las cláusulas de estos contratos, hermanos del Perú, de cada concesionaria, para ver cómo están dentro de sus obligaciones y funciones, y también dentro de los derechos que tenga nuestro país en este tema de los contratos. Son muchos los temas, hermanos del Perú, que hay que tratar. Estamos hablando justamente de toda esta problemática, donde hacen presente los periodistas que se les va a causar, diríamos, perjuicios económicos, y donde vemos que prácticamente todo nuestro país a nivel de la red vial, prácticamente estamos vendidos. Se habla de un promedio de tiempo donde el Ministerio de Transportes también en la otorgación de estas concesiones se tenga que tener. Estamos hablando de un promedio de tiempo de 20 a 25 años. Pero ustedes saben estos contratos que solo están establecidos para 20, 25 años. No, señores. En algunos contratos, si no nos equivocamos, están sobre los 30 años y algunos pasan casi a los 40 años. Imagínense una concesión dada para 40 años. Oye, yo con la edad que tengo, para los 40 años ya no voy a estar vivo. Y mis hijos van a seguir pagando toda esta supuesta inversión de estas empresas. Dentro de todo esto también se manifiestan los beneficios adicionales, ¿no es cierto?, de estas concesiones. Supuestamente beneficios que deben, por los cuales se han hecho estos contratos, ¿no? Los cuales dicen el mantenimiento, miren, el mantenimiento de vía por los 25 años promedio. Pero ustedes saben que se han entregado en muchos más años. ¿Por qué? La pregunta. ¿Cuál es el interés de estos políticos que han pasado y que entendemos que incluso algunos están presos actualmente por la corrupción de Odebrecht, ¿no? De esos contubernios de algunos representantes del Estado que han entrado pues en negociación con estas empresas. Y ahí están los resultados. Dice, el servicio de grúa las 24 horas, realmente si harán o cumplirán con este servicio de grúa, el servicio de ambulancia, dice, durante las 24 horas, el servicio de auxilio mecánico durante las 24 horas, la señalización y seguridad vial, las casetas de pesaje, dice, que nosotros, de todo esto lo que menciona, si habremos recibido algún tipo de beneficio, el servicio policial permanente en los peajes, servicio policial permanente en los peajes. ¿Quién paga la Policía Nacional? Bueno, si el policía tal vez tiene un pago extra de parte de estas empresas, porque son empresas privadas. Son empresas privadas. Y la policía está en la obligación de resguardar, ¿no es cierto?, la integridad del ciudadano, y es un funcionario del Estado. Los servicios higiénicos. Oigan, señores, muchos de los peajes, es más, ni siquiera quieren prestar sus servicios higiénicos. Y si usted va a ver, la mayor parte de conductores no utilizan esos servicios higiénicos. Ahora, dentro de esto, se habla un poco, tal vez, del tema de seguridad para los transportistas cuando estas carreteras se encuentran de ciudad a ciudad muy prolongadas. ¿Se tienen algún lugar donde por lo menos puedan parquear, puedan estacionar para poder descansar? No se tiene, señores. O sea, se habla de muchos temas, y en el tema de justamente las necesidades de estas concesiones, en estas leyes que se han
que se han sacado, se hace presente justamente diferentes beneficios para el país. Por ejemplo, el tema de la integración. Se habla de integración supuestamente cuando no va a facilitar la integración de las diferentes ciudades, de los diferentes pueblos. Se habla del tema de la inclusión social. Yo no sé a qué se refieren con el tema de inclusión social. ¿Qué tiene que ver un peaje con el tema de inclusión social? Se habla del tema diríamos, de generar empleo. Y realmente si se genera empleo permanente, ¿para cuántos ciudadanos es el trabajo permanente? ¿Para 4, 5 o 10 o 20 personas que laboran en un peaje? O sea, si hablamos de trabajo permanente, porque hablan de justamente la generación de empleo. La generación de empleo temporal, mediante el tiempo que se están construyendo, en esto hay que diferenciar, diríamos, estas pistas. Pero el trabajo permanente no es, porque ya estamos tocando que ni siquiera en el tema del mantenimiento permanente tienen personal ellos permanente, porque incluso estos contratan a otras empresas para este supuesto mantenimiento. El tema de preservar, dice, nuestros recursos naturales. Yo no sé en qué pueden apoyar ellos para preservar nuestros recursos naturales. Si en estos peajes no encontramos, creo, ni un arbolito, el tema de la naturaleza no les interesa, son lugares totalmente desérticos. Los costos de transporte, ¿ustedes creen que es un beneficio para el país en el tema de costos de transporte? Cuando se están pagando esos jugosos, diríamos, pagos, cuando estamos pagando esas cifras tan elevadas para favorecer al costo de transporte, ya estamos haciendo presentes, señores, de Arequipa a Tumbes, y lo digo con números exactos, el promedio de peaje es oscilando entre los 1.800 a 1.900 soles. ¿Y ustedes creen que con ese monto va a haber costos de transporte? ¿Se va a poder reducir o se va a encarecer el transporte y a su vez va a llegar directamente a los productos de primera necesidad con el precio muy caro en nuestro país? Se hablan de muchos temas, pero hay que ser realistas en todo esto. No es que uno vaya en contra de lo que realmente es el desarrollo de nuestro país en el tema de infraestructura vial. Nosotros necesitamos, el país necesita crecer, pero no de esta forma, hermanos del Perú. No de esta forma en que veamos a estas empresas que por el tema de supuestos hechos de corrupción hayan logrado las concesiones a nivel del país. Ya basta, basta de estos malos políticos que han estado a cargo de nuestro país. Y desde aquí felicitamos a esos 100 y tantos congresistas que han tenido la valentía, han tenido esa vocación de servir a su población cuando ellos de manera objetiva han visto que realmente este problema no solo aqueja al transportista. No es el transportista con esta suspensión de peaje que se va a llevar el beneficio. El beneficio es para todo el país, porque en este tema de la pandemia, en el tema de la supuesta prevención para que este mal no prosiga, era necesario pues dar suspensión a estas empresas. ¿Por qué tanto el interés, decimos, de Poder Ejecutivo? ¿Por qué tanto el interés de estos periodistas, pseudo periodistas, de estos países que tienen sus representantes en el Perú, en que esto no se siga, en que los peajes se sigan cobrando? ¿Cuál es el interés? El interés, hay que serlo claro, es monetario, porque supuestamente están afectados económicamente. Y seamos realistas, ese dinero que recaudan estas empresas, ¿queda en el Perú o se va todo el dinero para el extranjero? Y una parte, claro, para estos que están metidos en el tema de las negociaciones. Son muchos los temas, hermanos del Perú, pero en esto queremos dejar claro y presente, desde aquí nuestro respaldo a estos congresistas probos que están haciendo respetar su autoridad, porque el pueblo les ha dado esa confianza para que ellos, justamente, en el trabajo que tienen de la promulgación, la preparación de estas leyes que favorezcan al país, ¿no es cierto? No venga pues un poder ejecutivo o no venga un privado a imponer lo que quiere en nuestra soberanía nacional. La Asociación de Transportistas va a respaldar plenamente a estos congresistas, y para nosotros
después de todos estos años, con todos esos congresistas que hemos visto anteriormente, que prácticamente, no solo en el tema de transportes, en muchos temas, por ejemplo, y lo digo claramente, los señores del FREPAC que están dando prácticamente diríamos, mucha sorpresa, con que en temas tan pequeños que aparentemente durante años congresistas ni les ha interesado, pero están saliendo al frente. Yo particularmente no apoyo a ningún partido, les digo así, porque lamentablemente la política en nuestro país ha creado una desconfianza total, pero también tenemos que ser realistas. Hay partidos que están dentro del Congreso que están dando mucho que hablar, y esperemos que ustedes, hermanos congresistas, se mantengan firmes en la lucha, y si quieren ustedes el respaldo del pueblo, el pueblo los va a respaldar mientras ustedes actúen de manera proba y correcta. Desde aquí un saludo a nombre de todos los transportistas en este espacio, y estaremos permanentemente tratando temas de importancia. Muchas gracias, hermanos del país.